sector creativo, diseñadores. Hoy estamos acá en esta sexta entrega para seguir actualizando la política de cultura, pero por mientras ustedes van y se consiguen un cafecito y se ponen cómodos para unirse después a esta co-creación, entonces nosotros vamos a ir a escuchar una piecita de Mafétula con Fabricio Walker. En soledad yo bailo con mi sombra, ella me acompaña y si lloro sin razón, no juzgue en este corazón. Hay recuerdos que siempre arañan, vaya donde vaya. Porque fingir que todo está bien está mal. Me es extraño, no es natural. Yo soy honesta aunque tengo sucios algunos trapos. No es que pretenda pasarme la de cabanga ni lamentándome todo el día, pero las sombras también, una parte mía, y que así me gusta abrazarla, invitarla a bailar un rato. Algo bueno siempre me viene a enseñar. No digo que sea necesaria una crónica de tristeza, pero lo picante y lo amargo tienen su encanto. ¿Qué no es acaso cuando lloramos que nos damos cuenta que estamos vivos? ¿Quién dijo que era malo llorar? ¿Quién dijo que era malo bailar con mi sombra? Cuando pega el vértigo de sentirme en soledad, yo bailo con mi sombra, ella me acompaña y si lloro sin razón, no puse en este corazón. Hay recuerdos que siempre arañan, vaya donde vaya. Como un aullido de luna llena se pierde mi voz, que se desvela, pues mientras suene la vieja vitrola, seguirá palpitando el corazón del vagabundo que suspira cuando canta. Al abrazarse con su sombra, con su sombra. Me gusta bailar en mi soledad, me gusta bailar en mi soledad, me gusta bailar en mi soledad, me gusta bailar en mi soledad. Eso que brota en la milonga es saudade, el recuerdo de sangre en un barco negrero, eso que llora el bolero.
es el pasado de esa frase ardientes en enero, mi sombra negra altiva, directa y alcina, sé que huele con la lengua, sé que suda endorfina, boxea contra el aire, va pariendo un equipaje, reciclaje, insistiendo en un anclaje a mi cuerpo ancestro, sale en cuero a mi cuerpo ancestro, sale en cuero a mi cuerpo ancestro, sale en cuero a mi cuerpo ancestro, sale en cuero. Me acompaña y si lloro sin razón, no busque en este corazón. Hay recuerdos que siempre arañan, vaya donde vaya. Bueno, ahora sí, ya se trajeron el cafecito, el tecito, el agua dulce. Nosotros ya por acá estamos listísimos para hacer este sexto capítulo en la categoría del diseño. Ahora estamos mapeando todos los sectores de la industria creativa nacional y viendo cómo eso puede nutrir esta política local de cultura que estamos actualizando. Entonces estamos súper felices acá desde la Concha de la Lora, agradeciéndole montones a nuestros amigos de Distrito Carmen por facilitarnos el lugar con todas las comodidades. Y pues acá estamos haciendo yunta, como siempre, desde la Fundación Humanos y la Municipalidad de San José para hacer que este proceso sea posible. Por acá mis compañeros Carl Wood y Milena Ross, Fiorella Mora, a su servicio para que todo esto suceda. Estamos súper pendientes de lo que está pasando por Facebook. Si hay alguna cuestión técnica, si no se oye, lo que sea, pueden escribirlo al Facebook y por ahí vamos a estar solucionando problemas y respondiendo también. Y pues también agradecerles muchísimo a ustedes que se unen a esta conversación de hoy para seguir construyendo este documento de política de cultura que básicamente es una herramienta para que los diferentes sectores de la sociedad nos alineemos y nos hablemos en el mismo idioma y más cosas sucedan en San José. Y también para que nuestra industria creativa, después de todas las afectaciones que está teniendo por la crisis que estamos atravesando, pues pueda rehabilitarse y fortalecerse y pues juntos podamos salir adelante con todo esto. Entonces, ahora de parte de la Municipalidad de San José, hay una persona que está muy interesada en que todo este proceso suceda y por acá les dejo un saludo del señor alcalde Johnny Araya. Para la Municipalidad de San José, la cultura sigue siendo importante, aún en medio de esta crisis sanitaria. Y por eso queremos invitar a la comunidad creativa de nuestra ciudad capital, a las industrias culturales y creativas que son muy importantes, para que participen en un conversatorio que hemos convocado precisamente en estos momentos para que podamos actualizar la política cultural de la Municipalidad de San José. Queremos que todos los actores, las cámaras, los trabajadores de la cultura, organizaciones públicas y privadas se unan a este proceso de co-creación en la definición y actualización más bien de nuestra política cultural. Muchísimas gracias al señor alcalde y a todo el equipo de la municipalidad, sobre todo a la gente del Departamento de Servicios Culturales, a Diana Viales, que también está por acá dándolo todo para que esta conversación suceda. Y pues también siguiendo con nuestra conversación, estamos por acá todos presenciales hoy
y siguiendo las medidas del Ministerio de Salud, todos con alcohol en gel, todos guardando distancia, todos acatando las normas que se nos indicaron en esta actualidad, en este nuevo normal, digamos. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de las metodologías de participación. Es muy fácil realmente unirse a esta conversación. Lo primero es estar por acá pendientes, escuchando lo que estamos diciendo. Hoy vamos a profundizar un poco en el tema de la actualidad y de los desafíos y potencialidades del sector diseño. Y pues en esta línea también tenemos, como siempre, la plataforma Mentimeter. Es muy fácil usar Mentimeter, nada más de ir a mentimeter.com y activar el código 822307. Por ahí tienen a un ladito de la pantalla la parte de visualización de datos, donde ustedes pueden ir ingresando sus comentarios, y por aquí pues también con los invitados presenciales vamos a ir conversando y generando interacciones. Y ahora sí, a lo que vinimos con nuestros invitados de hoy. De verdad encantada desde la Municipalidad, desde la Fundación Humanos, de tenerlos por acá. Es un gusto que nos acompañen, sobre todo en esta situación en la que estamos actualmente, que estén por acá presencialmente, de verdad, muchas gracias. Entonces vamos iniciando con la conversación. Los presento. Primero por acá tenemos a Paco Sevilla. Paco es emprendedor y organizador de uno de los movimientos y de los eventos que marcó una pauta en lo que es hoy el diseño de San José, que es el Festival Internacional de Diseño. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí, muy contento. Por acá tenemos a Gina González. Gina es emprendedora y hoy viene con dos sombreros. Gina, de tu parte de emprendedora y también de la parte del colectivo Costa Rica Diseña. Correcto, 17 emprendimientos. Nada más ese sombrero. Qué bien, maravilloso. Muchas gracias por venir a representar. A ustedes. Y también tenemos por acá a Daniel Soto. Daniel viene a representar el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y es curador en jefe. Daniel, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme y pues buenas tardes para todos. Muy contento de salir de la casa para conversar de diseño. Genial. Ok, entonces vamos iniciando y vamos a conversar. Primero vamos a comenzar con la plataforma Mentimeter. Por acá la primera interacción es que nos dejen 3 palabras que caractericen la realidad de los trabajadores en el sector diseño de San José. Entonces con el código 822307 pueden comenzar ahí a hacer sus interacciones y nosotros seguimos por acá con el mismo tema, conversando acerca de la actualidad del sector diseño y cómo ha sido trabajar en diseño en San José en los últimos años. Paco. Bueno, mi proceso ha sido como interesante porque digamos que me podría considerar como parte de los primeros colectivos que hubo diseño aquí hace casi, no sé, 17, 18, 19 años más o menos. Donde en ese momento el diseño era prácticamente inexistente y no se hablaba mucho sobre el tema, y en este caso yo siempre lo menciono con el que inició de alguna manera como el movimiento para que la gente se empezara a juntar fue Juan Betancourt, que fue el editor de la revista Colectiva. Y la revista Colectiva, lo interesante de eso fue que poco a poco, o sea, empezó a confluir gente del gremio, y del gremio sobre todo gráfico, pero conforme fue pasando el tiempo se fue llenando más gente de diferentes sectores, y eso empezó a crear como una especie de amalgama, digamos, creativa, donde unos empezamos a aprender desde otros y nos empezamos a organizar de alguna manera. En ese tiempo básicamente era como de las fiestas y también nuestras cosas que teníamos ahí, ¿verdad? Era como mercaditos muy espontáneos. Sin embargo, esa fue como la primera semilla para después todo un movimiento que se fue detonando con el tiempo. Después de eso, ya precisamente el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo fue uno de los grandes impulsores en el gobierno de Oscar era, yo creo, con María Elena Carballo, que fue que se creó la primera feria de diseño, que se llamaba Diseño Neto, si yo no me equivoco. 2009. Y eso fue un antes y un después, porque por primera vez, digamos, ahí pasó, pienso yo, algo como muy, muy importante,
porque precisamente se nos visibilizó como un sector productivo, como un sector, digamos, de desarrollo económico o de innovación. Y ya a partir de ahí, digamos que las cosas se empezaron a dar de alguna u otra manera. Después de eso, bueno, viene precisamente el FIT también, que bueno, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo siempre fue un apoyo gigantesco desde el inicio. Y lo que hizo el FIT fue terminar de aglomerar, digamos, ese sector, como, ¿verdad?, que confluyera una vez al año, no solo que confluyera, sino que estaba dinamizado a través de todas las cosas que iban pasando también. Y realmente, bueno, fue un catalizador importante para que todavía se le diera muchísimo más visibilidad. Ya después de eso, bueno, el FIT terminó, digamos, como se le conoció, y yo seguí también generando otro tipo de interacciones relacionadas al diseño que tenía con el proyecto Barrio, con Julián Mora en el Steinberg, donde ya el diseño, digamos, no lo veíamos como un fin en sí mismo, sino como herramienta. Entonces ahí ya más bien nos empezamos a relacionar con el sector de gastronomía o con el sector tecnológico, con el sector de videogaming, como para tratar de entender también qué era lo que estaba sucediendo. Precisamente porque el propósito de este proyecto de Barrio tenía que ver con la articulación del sector económico y la creatividad costarricense, digamos, por lo menos aquí en San José, y cómo eso podía realmente generar otro salto importante como lo había sido el FIT también. Entonces sí, no ha sido fácil, pero ha sido muy satisfactorio también. Gina, de tu lado, ¿cómo ha sido esa experiencia trabajando en San José en los últimos años, de tu lado y del lado del colectivo también? Sí, bueno, 17 sombreros, Costa Rica Diseña, para contarles un poquito, se forma hace 1 año y unos meses. Dentro de eso, lo que hemos venido desarrollando es, como dice Paco, primero es un grupo muy diverso, ¿verdad?, que tiene diferentes ofertas de productos y servicios, y desde esa perspectiva, cómo poder articular esas partes dentro de un sector muy diverso. Recuerdo esa feria de 2009, expuse y tuve mis primeras ventas, y bueno, el Museo de Arte Contemporáneo definitivamente como eje de visibilizar, de dar espacios y de hacer espacios de convergencia para los diseñadores ha hecho la diferencia. Más que está aquí en San José, ha dado, ¿verdad?, esos espacios en donde no solamente la feria ocurría, sino que también daba espacios de conversación y espacios en donde podíamos discutir temáticas que eran importantes para el sector. Dentro de ese mapeo, lo que hemos venido trabajando en este último tiempo es poder hacer, ¿verdad?, estas convergencias en común, hacer las listas de proveedores, listas de eventos, listas de materia prima, para como un blanco en común poder tener mejores negociaciones y mejores condiciones para un sector, de nuevo, muy diverso, pero que definitivamente ese engranaje tiene puntos en común en la estrategia. Entonces, para mí, ese trabajo es un trabajo en donde yo he aprendido a conocer otros puntos de vista, y que eso está bien, poder discutirlos y encontrar blancos en común. Entonces, para mí ha sido muy divertido. Claro, qué bonito eso. De repente, ahora vamos a seguir profundizando un poquito en esa parte que mencionas de cómo abordar estratégicamente para conseguir insumos, para toda esa lista de proveedores. Eso es un gran punto. Sí. Daniel, del lado del museo, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuántos años tienen ya el museo de haberse fundado? 26 cumplió este año, entonces son 26 años de tratar de entender cómo funciona el diseño, no solo a nivel local, sino nacional y regional. Cuando el museo empezó en 1994, bueno, de hecho empezó mucho antes, cuando se empezó a gestar a principios de los años 90, hubo una visión muy poderosa, tanto desde el gobierno central, ¿verdad?, la parte ministerial,
para crear el museo, pero también hubo asesoría externa de personas que ni siquiera eran costarricenses, para impulsar una institución que trabajara no solo con el arte contemporáneo, sino con el diseño. Y el diseño en los años 90 acá en Costa Rica se entendía tal vez desde dos grandes perspectivas. Por un lado, era todo lo que entendemos hoy como el diseño vernáculo o aquello relacionado de alguna manera con cosas más intuitivas de la naturaleza, ¿verdad? O de ejercicios de repente más efímeros y de experimentación. Y por otro lado, se entendía desde aquel sentido de lujo, ¿verdad? Que esas cosas que prácticamente siguen siendo inaccesibles para la mayoría de la población. Eso por suerte ha cambiado, ¿verdad? El concepto ha evolucionado con los años, al menos el concepto desde dentro del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y ahora más bien entendemos el museo como el concepto de diseño lo entendemos de un abanico muchísimo más amplio, y creo que tal vez lo podría resumir en lo que están hablando Paco y Gina. Para nosotros el reto del concepto de diseño es entenderlo no desde el lujo, sino desde el acceso a la población. Eso pues lo podemos conversar lógicamente más adelante, pero creo que el diseño hoy es aquel que es completamente cercano a la población. Maravilloso. De hecho, acá para hacer una intervención también, porque resulta que este proyecto de Ciudad Creativa se hizo en la categoría de diseño justamente, y hay razones muy claras y muy específicas y tangibles en por qué se hizo de diseño. De repente para nosotros, que estamos como en la burbuja del sector, resulta de cierta manera tangible, porque sabemos, según un análisis que hicimos el año pasado desde Fundación Humanos en esta sombrilla de hacer la postulación de Ciudad Creativa, sabemos que San José concentra el 77% de toda la infraestructura que respecta específicamente al sector diseño. Y hablando, bueno, nosotros lo hicimos el análisis dirigido tanto a la parte de diseño en todas sus ramas, que también eso es como muy importante de mencionar, hablando de textil, gráfico, web, de producto, de joyas, todas las ramas del diseño, UX, y también la parte de publicidad, que está ligada un poco a la parte de diseño gráfico, diseño publicitario, audiovisuales también, y también la parte de arquitectura. Entonces, eso nos lleva también a la siguiente razón por la que hicimos la postulación en la parte de diseño, y es que también es una multidisciplina, es súper transversal, cruza líneas de todas las siguientes industrias creativas que tenemos, la gastronomía, editorial, audiovisuales, es súper polifacética. De hecho, por aquí estoy viendo en Mentimeter que alguien puso multifacético, total, el diseño es súper versátil. Y también hay una sensibilidad que se instaló, y me parece que comenzó un poco ahí en diseño neto y en diseño 10, creo que vino después, ¿verdad? Una capacidad de sensibilidad al respecto del entorno para plantear mejores procesos productivos, investigar en materias primas, y todo esto lleva al diseño zero waste que tenemos ahorita, por ejemplo, con ciertas marcas, que no voy a hacer publicidad, pero las marcas que saben quiénes son, que manejan esa lógica y esa manera de producir nuevos productos en el contexto en el que estamos. Entonces, para nosotros, ver ese potencial en San José tan tangible significó, pues no solo poner en valor algo que ya la ciudad venía sacando y nosotros los creativos veníamos viendo y trabajando por eso, sino que también significó, pues, colaborar en ese robustecimiento y, bueno, ahorita en rehabilitación de la industria a la que pertenecemos. Entonces es como un trabajo que no solo nos lleva a potenciar una economía per se, sino que también nos lleva a trabajar por una sociedad más inclusiva, más solidaria, por el desarrollo urbano integral. Entonces eso nada más para contextualizar un poquito, porque la gente nos pregunta ¿por qué San José si el diseño, no hay diseño en San José, si es feo y tal? Pero bueno, de repente, si uno ve con ojos un poco más dirigidos, si encuentra diseño, y es tarea nuestra también poner ese diseño y ese capital creativo que tenemos al servicio de que Chepe esté mejor y sea una ciudad más bonita, como los creativos la hemos venido trabajando desde hace 20 años. Entonces, bueno, para contarles un poquito de lo que está diciendo la gente en Mentimeter, dice que características son explorativa,
capacidad abierta, multifacética, lucha, necesario, cooperación, súper. Entonces seguimos por acá conversando nosotros ahora un poquito acerca de las afectaciones del COVID. ¿Cómo ha afectado el COVID al quehacer del diseño en general? A ustedes, digamos, como personas, como creativos, pero también desde sus organizaciones y emprendimientos y empresas. Paco, ¿cómo te ha pasado ese capítulo? Ha sido interesante porque sin duda alguna estamos ante un cambio de paradigma muy fuerte. Tal vez lo que antes hubiera durado años en cambiar posiblemente va a durar muy poco tiempo ahora. Y el otro día leí algo que me pareció muy interesante, que antes teníamos mucha prisa, ahora tenemos más tiempo, en el sentido de que también el estar pues en los espacios nuestros, ¿verdad? Como que nos ha permitido también reflexionar sobre inclusive el ejercicio de la creatividad y el diseño. A mí sin duda alguna también me afectó, o sea, cuando todo esto empezó estaba con proyectos que se separaron y todo, y ¿verdad? Hay que ver primero qué pasa. Por otro lado, y yo creo que esa es una gran ventaja también del diseño como herramienta, que te permite resolver problemas. Entonces, o sea, si te ponen un obstáculo acá y vos podés entender, digamos, cuál es el contexto y cuál es la realidad, cómo utilizas el diseño para poder diseñar una estrategia que te permita de poder seguir subsistiendo. Y desde ese lado, otra cosa también que me pareció como interesante que me sucedió, digamos, fue que volví otra vez a hacer ejercicios míos personales de creatividad, de cosas que había dejado de hacer. O sea, empecé a hacer fanzines, empecé a abrir una página que se llama ¿Por qué aprendí a hacer ceviche?, que habla solamente de diseño de ceviches. Entonces empecé, ¿cómo tengo todo este tiempo y cómo lo invierto en algo que sea productivo y que además de eso me pueda divertir? Porque al final de cuentas tiene que ver con eso. Entonces yo creo que sí, sin duda alguna esto ha venido a cambiar todo todo el contexto mundial del diseño, sobre todo en lo que tiene que ver con productos. Los servicios creo que se están adaptando, digamos, de otra manera, pero creo que también simplemente parte de una evolución que existe. Entonces creo que al final de cuentas, como leí el otro día, no me siento optimista, pero soy positivo, porque realmente, digamos, el contexto nadie sabe para dónde va. Entonces es simplemente tratar de mantener pues esa actitud, ¿verdad? De vamos para adelante, ¿verdad? Y yo creo que en este momento esto precisamente que está pasando eventualmente se va a terminar viendo como un renacimiento de creatividad también. Esa es la fe. Yo estoy seguro, o sea, yo estoy seguro que sí, porque precisamente en estos momentos, digamos, de tan complejos, ustedes se le activan también muchos instintos de sobrevivencia, y eso tiene que ver también con cómo resuelvo yo esto, cómo resuelvo esto otro. Entonces la gente está buscando otros caminos y esos caminos están llevándonos a otros lugares que antes tal vez no hubiéramos llegado tan fácilmente. Entonces creo que me parece también como una cuestión súper interesante, tan escalofriante como interesante. Claro, de fijo, toca sacar hacha, sabiendo que uno tiene el lado creativo, toca sacar hacha para afrontar los duros de la realidad. Sí, es que la vida es eso, ¿no? Claro, sí, y ahora... más que nunca. Gina, de tu lado, ¿cómo ha sido el capítulo? Yo creo que, ¿cómo es? Sombrero de 17, de Costa Rica Diseña, definitivamente todos estamos viendo la manera de cómo retribuir lo más inmediato, ¿verdad? Cómo volver a esa economía circular, porque si, qué sé yo, la empresa grande no paga a la empresa pequeña no paga a los deudores, no paga a proveedores y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces todos yo creo que estamos pensando en cómo reactivar ese círculo para que esa plata vuelva o esa economía vuelva a la calle, que todos de manera diferente y creativa, como vos decís, estamos afrontando la realidad. Desde mi perspectiva, a mí me encanta sintetizar oportunidades en problemas y en oscuridad. Entonces, de este caos aparente, yo lo que veo es un montón de oportunidades, y lo que desde mi trabajo he tenido es abrir los ojos
a muchas cosas que antes, como dice Paco, no hubiera visto o no hubiera visto una oportunidad porque no lo había explorado o no había llegado a esa conexión. Definitivamente la parte creativa en tiempos donde uno está más en la casa, yo por dicha tengo oficina y taller en casa, entonces ha sido para mí enriquecedor poder meterme en el taller todo un día y simplemente explorar caminos y al siguiente día sentarme y decir, no, hoy me voy a sentar a hacer estrategia. Y, por ejemplo, hoy me voy a sentar a hacer estrategia en mi vida, ¿qué quiero? ¿Verdad? Cuestionamientos que uno en el día a día no se va a hacer por el corre que hay. Entonces, en ese tiempo, yo lo que creo es, y el consejo que agarré de un colega es aprovechar este tiempo para ocio, definitivamente, porque es un alto en el camino, porque yo creo que muchos de los diseñadores estamos siempre haciendo muchas cosas, muchos proyectos, muchos engranajes y muchas estrategias. Entonces también es bonito el alto en el camino para plantearse unir hasta mañana y decir que viene, yo creo que nadie lo tiene claro. Entonces simplemente en mi caso es ir por semana avanzando, pero definitivamente sí, yo lo que veo es el túnel y ahí está la luz. Claro, y es sí, esto que decías de primero ser creativo con uno y después buscar resolver, qué bonito detalle, total. Sí. Daniel, desde la perspectiva del museo, ¿cómo ha afectado al museo? ¿Ha podido aplicar también algunas acciones de contingencia, de repente, algunas estrategias? Yo lo veo desde dos perspectivas, por un lado del museo y por otro lado del sector en general. Desde el museo, la institución no se detiene, nosotros seguimos trabajando, hemos más bien aprovechado esta pausa, que se le quisiera llamar de alguna manera, también para repensar acciones de cómo veníamos trabajando con el sector y cómo podemos trabajar a partir de ahora, y cómo podemos también trabajar no solo a corto, mediano y largo plazo, sino al inmediato plazo, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hicimos ya hace varias semanas, o meses, semanas creo, pusimos en línea un formulario para preguntarle al sector qué necesitan, en qué les podemos ayudar, qué está pasando, cómo lo están viviendo o cómo lo están sufriendo, y eso también fue muy enriquecedor desde el punto de vista institucional para entender el sector, porque por un lado, como estaba comentando Gina o como también comentaba Paco, se dio una catarsis, ¿verdad? Porque la mayoría de marcas o de diseñadores o de empresas, lo primero que vieron fue una pausa en sus ganancias, y eso pues obviamente se transforma en la manera en que uno vive día a día, ¿verdad? Eso es alimento. Vieron la reducción de jornadas, vieron la pausa completa en ventas de productos o de servicios, en disminución del recurso humano, etc. Toda esta parte como muy frustrante, pero por otro lado, la respuesta también fue, a ver, como dice Paco, no es algo que uno lo haga demasiado feliz, ¿verdad? Pero sí es una cuestión positiva, ¿verdad? Entonces también la catarsis lo que evidenció es que si algo tiene el sector diseño es la creatividad, y la creatividad se refleja y se transforma en que se puedan reinventar. Entonces algunas empresas se volcaron completamente a lo inmediato y dijeron, nosotros nos vamos a dedicar 100% a hacer mascarillas, ¿verdad? Y en eso al día de hoy están. Y por un lado, pues muy bien, porque significa que siguen percibiendo ganancias a través del trabajo, y por otro lado se refleja también en responsabilidad social empresarial, porque algunos de estos lo hacen también para entregar a diferentes sectores de la población que lo necesitan, ¿verdad? Son como pequeñas ayudas que usualmente no se dan cuenta porque no salen en prensa, no salen en televisión. Entonces yo creo que es algo también que el sector lo guarda muy en lo interno. Y entonces también, como por un lado comprender el sector y por otro lado seguir trabajando al interno de la institución,
es algo que para nosotros es sumamente importante, sumamente enriquecedor, porque también en el momento en que nosotros podemos ir reaccionando al día a día con lo que pasa en la calle, significa que podemos ir modificando los planes de acción que vamos teniendo, ¿verdad? Una de las estrategias principales que tiene el museo es realizar ferias, y en las ferias se aglomera la gente y se venden los productos o se ofrecen los servicios, y eso es algo que no podemos hacer este año, ¿verdad? Entonces también de parte del museo es repensar qué otro tipo de posibilidades existen para seguir atendiendo y fortaleciendo el sector. Y si han logrado hacer ciertos eventos o ciertas estrategias, por ahí vi uno, la Nigüenta, de buen augurio, que me encantó ahí. Como sí, la convocatoria de buen augurio, eso es dentro de, ¿verdad? Son estas acciones positivas, ¿verdad? Que dentro de nuestras posibilidades y de recursos presupuestarios, pues son ayudas que también le estamos ofreciendo al sector artístico y también al sector diseño, para apoyarlos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, volcamos también las convocatorias que teníamos diseñadas a lo largo del año para ayudarlos a la inmediatez por lo que estamos viviendo. Genial, qué bonito que un museo quiera ser tan cercano a su sector, y de verdad en un tiempo tan necesario como este es maravilloso. Genial. Vamos a seguir en el Mentimeter con la segunda pregunta. ¿Cómo es el rol del diseño en San José actualmente? Hace unos años era súper dinámico, ¿verdad? Ahorita el diseño sigue, pero ahora queremos ver qué está pasando aquí y ahora. Paco, en esa misma línea. A ver, digamos que no tengo ahorita como tan claro qué está sucediendo, pero sé que no está sucediendo, que es importante. Quizás, y en ese caso, digamos, una de las cosas que me parece que va a ser un catalizador fundamental para la visibilización del diseño también, tiene que ver con lo del CID que se va a instalar aquí en San José. Se instaló. Se instaló, sí, bueno, están, o sea, pero ahí están todavía en la cuestión de la casa y esto, pero eso sin duda alguna creo que va a ser un empujón significativo, digamos, a toda esta cuestión del sector, ¿verdad? Sin embargo, sí siento que hay como una desarticulación, digamos, de alguna manera del sector, y verdad, es como una opinión muy personal, que de alguna manera el fin de una de los objetivos que tenía precisamente era como, ¿verdad? como tratar de juntar a la gente y... Bueno, los objetivos y a los hechos, porque realmente tuvo un gran impacto en todos los sentidos. Sí, total, o sea, pero digamos que era un lugar donde uno realmente le facilitaba mapear qué era lo que estaba sucediendo, tanto en productos, tanto en pensamiento, tanto en un montón de cosas, porque la gente confluía ahí, no solamente de Costa Rica, sino de Centroamérica y bueno, de muchas partes también. Entonces a uno realmente se le hacía más evidente, digamos, cuáles eran las tendencias o qué estaba pasando, cómo estaba evolucionando de alguna manera. Ahorita no lo tengo como tan claro, porque no he estado como tan pendiente de eso, pero sí me parece fundamental que este tipo de espacios existan para que la gente, o sea, siga teniendo eso en la cabeza, ¿verdad? O sea, que están pasando cosas, y esto me parece, digamos, fundamental, sobre todo precisamente para esto, para compartir pensamiento, para ver cómo se puede mejorar el sector, ¿verdad? Para mejorar también o para pensar, o para repensar de alguna manera cuál va a ser el futuro del diseño, no solamente en San José, o sea, el diseño nacional, que esa es otra cosa también que para mí ha sido, ¿verdad? Como una pregunta que me he hecho. Sí, ok, muy bien, el fichaje se hacía aquí en San José, pero ¿por qué? A ver, y sigo con eso, porque nunca se hizo en otro lado. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran hecho en otro lado? Porque al final de cuentas, este tipo de cosas, cuando la gente se junta, la gente camina, la gente compra, la gente come, la gente aprende, y finalmente lo que genera es un desarrollo económico. O
sea, eso es una cuestión como sencilla. Por ejemplo, en Estados Unidos con el Festival de Sundance, empezó con un par de salas que habían para pasar cine, y es uno de los festivales más importantes del mundo. Pues casi todo ese tipo de cosas pasan así como de una manera espontánea. Pero sí, o sea, no sé ahorita, o sea, no tengo como tan claro qué es lo que está sucediendo, digamos. Paco, y tal vez en esa perspectiva que hablabas, ¿cómo podría ser, digamos, con lo que tenemos ahorita y lo que estamos construyendo, cómo podría ser también, adelantándonos un toquecito ahí, el chisme cósmico del futuro? A ver, por un lado la utilización de la ciudad en su todo, lo menos de San José, ¿verdad? Como un gran escenario donde realmente la gente pueda converger y pasar de lugares a lugares, o sea, para fomentar el tema de la activación urbana, para fomentar el tema también del diseño de experiencia en las ciudades, cómo pasamos de ser una ciudad donde venimos a trabajar a pasar a ser una ciudad de experiencia también, cómo hacemos para que también la gente se venga a vivir al centro de San José, que eso en algún momento sonaba muy utópico, pero recuerdo por ejemplo en el FIT 2, en el FIT 1 lo hicimos en el Gimnasio Nacional y me acuerdo que el food partner que le decíamos nosotros de ella era puro pollo capero, entonces de todo el festival le olía puro pollo capero. Cuando nos pasamos aquí a la aduana, me acuerdo que lo primero que hicimos fue hablar con los restaurantes locales, que en ese tiempo eran 4 básicamente. Les dijimos, vean, háganos, la gente que venga con el cincho del FIT, de que nos hagan un descuento, ¿verdad? Y en esos 3 días fue un mar de personas que se empezaron a introducir al centro de Barrio Escalante, ¿verdad? Y que creo que también hay algo pasó interesante donde finalmente, o sea, ellos se articularon también junto con la MUNI, recuerdo, y ya ellos, o sea, empezaron a crecer, digamos, como un sector gastronómico, como un polo gastronómico. Entonces, al final de cuentas, digamos, todas las actividades donde converjan personas, donde tenga que ver con creatividad, donde tenga que ver con ocio creativo, porque finalmente venimos no solamente a divertirnos, venimos a aprender, venimos a inspirarnos. Creo que si se sabe canalizar, sin duda alguna es una de las herramientas más importantes para el tema de reactivación económica. Pero sí hay que tener en cuenta, obviamente, que la realidad es otra también. Entonces, esa misma realidad, creo que ahorita es como un proceso de observación también, porque lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Con ellos es que no sabemos si estamos al principio, si estamos al final, o si estamos, o sea, ¿verdad? Es como toda una incertidumbre. Puede ser que estemos en el puro centro, puede ni siquiera que sabemos que estamos empezando, entonces, ¿verdad? Es un poco complejo, pero sin duda alguna sí es un momento como para repensarlo y para observar sobre todo, para ver qué es lo que no hay que hacer. Claro. Y lo bonito también de observar qué es lo que ya pasó y sirvió. Claro, claro. Sin duda. Claro, ok, perfecto. Entonces, seguimos, Gina, igual desde tus sombreros, ¿cuál es el rol actual del diseño de San José y cómo podría ser? Bueno, igual que Paco, definitivamente San José es tal vez donde hay más movimiento, porque de hecho ya está mapeado con, ¿verdad?, los datos de la cuenta satélite, pero considero que el diseño abarca todas las áreas. Hay grandes desarrollos fuera de San José que también están utilizando el diseño como herramienta. Pero antes de entrar en el rol, ¿verdad?, que Daniel lo explicaba un poco antes, es entender qué hace un diseñador, ¿verdad? Entonces por ahí me encontré una definición que me gusta mucho, que es un banco, ¿verdad? Y ese banco tiene 4 patas, y es la pata del negocio, la pata de los individuos, la pata de la estrategia y del factor económico. O sea, una no puede vivir sin la otra. Cuando se diseña algo hay que ver toda la línea de tiempo que tiene ese producto, no solamente desde que se abre, que tiene una función para esa persona, y cómo va a evolucionar ese producto en el ambiente y en el planeta, ¿verdad? Entonces, esa evolución en el tiempo y entender que eso tiene un costo, ¿verdad? Y que ese costo puede ser mejor si el diseño se cambia de alguna manera. Entonces, entendiendo ese rol del diseñador dentro de la sociedad, se puede entender que ese diseñador
actualmente es un articulador de partes. Entonces, para mí, el rol actual, indiferentemente del área en la que esté, es un articulador entre empresa, consumidor, entre empresa, inclusive comprador de materia prima, entre algo visual que necesita comunicar, llámese, por ejemplo, que hablaban hace poco con el sector audiovisual. Bueno, nosotros convergimos muchísimo con el sector audiovisual en la parte gráfica y en la parte inclusive de negocio y venta. Entonces, entendiendo esto, es vivo, articula todas las partes, y si eso se logra entender, yo creo que todavía se podría explotar mejor entre la empresa privada tradicional y lo gubernamental, porque si existen más puestos o posiciones de diseño dentro de estas empresas, se podrían articular muchas partes que hoy en día no se hablan, que yo lo que siento como sector, que lo mencionaba Paco, es que es un sector tan diverso que muchas veces cuesta que se articule y que se hable el mismo, ¿verdad? Pero definitivamente ese rol dentro de San José, para mí es un rol que articula para que tecnología, negocio y planeta y personas se hablen. Total, sí. Total. Es tan transversal y tan amplio que de repente hablar solo de una faceta del diseño queda muy corto. Entonces, absolutamente tiene impacto en cualquier área que queramos proyectar. Mucho de eso. Y tener una visión más educada, porque si se hace una investigación de a quién se está diseñando esa estrategia, uno puede tener una versión educada del resultado que puede tener, porque investigaste. Empático. Sí. De los dos lados. Sí, total, claro. De hecho, esa es una de las grandes causas de por qué se hizo la postulación en la categoría del diseño, y es que se sabe que tiene impacto no solo dentro de la industria creativa, la industria tradicional, y también lo que puede significar innovación en servicios públicos. Entonces es tan amplia, tan transversal, que las posibilidades son infinitas, y ahorita cuando el tiempo apremia es maravilloso estar de este lado. No es por ser partidario, ¿verdad? O sea, aquí todos los sectores nos interesan, pero es que el diseño tiene muchas cosas que permean las otras y queremos sacarles a la luz. Daniel, de tu lado y del lado del museo, ¿cómo ha sido ese rol? ¿Cómo ha sido el rol del museo? ¿Y cómo podría ser también? Sí, tal vez me voy un poquito para atrás, sin extenderme demasiado para poder llegar a la actualidad. Como decía Paco hace un rato, hace 19 años, ¿verdad? Prácticamente no podíamos hablar de diseño en Costa Rica, ¿verdad? Era una cuestión muy dispersa, casi inexistente. El museo poco a poco fue conociendo el sector y creo que de la mano ambos han ido creciendo. Cuando nosotros empezamos a mapear el sector ya estadísticamente, o sea, hablando que abrimos un Excel y empezamos a escribir quiénes son diseñadores, a qué disciplinas se dedican y a dónde trabajan, el Excel creo que pudo haberse empezado con 5 o 7 personas, ¿verdad? La primera feria que hubo en el museo, que fue una feria más pequeñita todavía, la que hablaron antes, que fue en la explanada, o sea, se contaban los diseñadores con las dos manos, ¿verdad? Y al día de hoy ya tenemos mapeado a más de 250 marcas a nivel nacional. Por supuesto que la mayoría se concentran en el Valle Central y específicamente en San José, pero sí tenemos mapeadas marcas a lo largo y ancho del país. Hace 10, 12 años tal vez existía prácticamente una tienda de diseño, tienda física me refiero. Al día de hoy tenemos mapeadas más de 35 físicas, las virtuales todavía no las tenemos mapeadas porque creo que es algo que casi que se nos escapa de las manos, por suerte, ¿verdad? Porque significa que ya hay muchísimas. Y viniéndonos al día de hoy justamente, creo que algo sumamente rico que tiene el sector es algo que también le ha costado muchísimo darse a conocer, y es la palabra nacional, ¿verdad? Algo que le costó muchísimo a los públicos fue confiar en el diseñador nacional, ¿verdad? ¿Será que me compro esa camiseta porque de repente la tela me sale mala o se me
estira, o si me compro esos lentes de repente se me va a quebrar la patilla, o si compro tal, la calidad o el precio. Y creo que eso es algo que también ha sido de formación de público, si se le quisiera llamar, y ya la gente confía en el diseño nacional. Y una ventaja que tienen justamente con la pandemia que estamos viviendo es que los compradores se han volcado en su mayor parte al consumo nacional. Entonces el sector diseño, aunque sí ha sufrido, no ha sufrido tal vez la temporada cero, como se le llama al sector turismo, porque la gente igual está consumiendo diseño, ¿verdad? Yo solo sé porque desde el museo se lo hemos preguntado al sector, y es cierto que las ventas han bajado, pero no están en cero. ¿Por qué? Porque el mismo consumidor nacional dice: yo apoyo a lo mío, ¿verdad? Yo apoyo a lo costarricense, y más bien el sector creo que es una oportunidad que tiene para levantarse y para decir: tenemos calidad, tenemos buenos productos, tenemos buenos servicios, y estamos a disposición también de lo que quiere la gente. Muchas marcas han aprovechado estos 2-3 meses también para modificar sus productos o sus servicios y decir: bueno, tal vez esto me funcionaba antes de, y ahora veo que lo puedo aplicar de otra manera. Y como comentábamos antes de iniciar esta conversación, se han volcado también a la gastronomía, y viendo la gastronomía desde el punto de vista del diseño, ¿verdad? Entonces han ofrecido algunos productos gastronómicos que, si uno lo ve, uno dice: wow, no solo qué rico, sino qué bien diseñado que está. Entonces creo que es, por más cliché que suene, ¿verdad?, esta crisis realmente es una oportunidad para retransformar el sector. Genial. Por acá dicen en Mentimeter: es una herramienta que genera interés hacia nuestra capacidad productiva como país, y a la vez nos enseña las limitaciones que tenemos y lo que nos falta por hacer. Dice también, muy discreto, tímido. Dice también: hay que diseñar más antes de ejecutar. El diseño nos puede salvar si la gente aprende a darle su importancia. Tiene un poco que ver con esto que mencionabas al final, Daniel, de la creación de público nacional, y cómo eso pues, resulta un proceso, y ahora con más razón una oportunidad para que los diseñadores y las marcas tengan más proyección, ¿verdad?, a nivel local. No solo de San José, ¿verdad?, a nivel local. De hecho, esa es una cosita que a nosotros nos dicen mucho también: ¿por qué todo siempre se concentra en San José? Todos los teatros están en San José, todo lo de cultura siempre está en San José. Y es que de repente eso, ahora replanteando y repensando un poco las metodologías y las corresponsabilidades también, pues para nosotros que tenemos todo el privilegio de estar en una zona tan centralizada, con tantas facilidades, significa poder migrarlo a otros lugares del país, justamente identificando capacidades instaladas y teniendo un proceso también muy empático, ¿verdad? Porque uno, cuando trata con cultura, trata con temas muy, muy sensibles también de colectivos y de individuos y de sociedades. Entonces, pues también esa se queda por ahí picando, de cómo migrar y de cómo colaborar también a nivel local, a nivel nacional. Cómo San José puede servir como una gran plataforma de visibilización internacional para todo el capital creativo que generamos en el país. Entonces, vamos a seguir por acá con la parte de desafíos del sector. Seguimos con desafíos. Seguimos con desafíos, y por acá nosotros el año pasado realizamos una investigación mucho en esta línea de que obtuvimos la designación por parte de la UNESCO, y tenemos 4 desafíos principales mapeados. Sin embargo, no me gustaría sesgar esa investigación a lo que ustedes vayan a aportar ahora. Nada más, si les parece, tener sus puntos por ahí también de lo que ustedes desde su experiencia y su trayectoria han visto, y entonces aquí podemos también agregar si ustedes tienen algún otro desafío distinto. La investigación la hicimos el año pasado, entonces ustedes nada más siéntanse en la libertad de decir catárticamente qué los ha desafiado en estos últimos años. Paco. A ver, se podría ver por décadas. A ver, y si lo pienso desde ese sentido, sí,
si veo para atrás, un poco como en mi vida, lo que veo son como ciertos patrones. Entonces, recuerdo, por ejemplo, al inicio cuando nos juntábamos y que hacíamos estas pequeñas ferias, lo que precisamente faltaba era visibilidad, o sea, era un desafío, cómo hacíamos para vender, cómo hacíamos ¿verdad? Y desde ese lado, básicamente éramos un grupo de activistas que entendíamos el diseño como una herramienta para transformar una realidad o realidades, de alguna manera, ¿verdad? Entonces eso nos motivaba, ¿verdad? Cómo hacemos un libro donde venga impreso dibujos de diseñadores nacionales, cómo hacemos carteras que vengan impresos, digamos, algunas cosas de ilustraciones. Y en ese caso, digamos, la falta de visibilidad fue un reto muy grande, ¿verdad? Después, cuando ya llegó también el festival, sin duda alguna, una de las primeras cosas era hacer de alguna manera, o comunicar de una manera asertiva que finalmente el diseño como tal es una herramienta para generar valor, ¿verdad? Y cómo esto te lo comunicas, ¿verdad? A los empresarios, o a una marca, o a un público, ¿verdad? ¿Cómo es esto? De hecho, en el FIT 7, la publicidad, no sé si la recuerdan, pero que fue muy controversial, porque hablábamos de que de alguna manera había sido como un proceso... A mí me encantó. Sí. De hecho, yo a veces peco de usarla. Sí. El evangelio. Sí, porque, digamos, salió a través de una conversación de que básicamente éramos como, ¿verdad? Como llegar y tocar puertas y tiene un segundito para contarle algo, ¿verdad? y ir sumando gente, ¿verdad? Que fuera llegando. Yo creo que otro reto, y que es un poco como difuminado, ha sido la academia. Creo que la academia, y eso es una percepción muy personal, pero al puro principio los profesores, o sea, sentían un cierto rechazo, o sea, no en todos los lugares, obviamente había muchísimos que apoyaban mucho el festival, de alguna manera como que se sentían amenazados, porque tenían tal vez 20 años de dar un mismo curso que no habían cambiado absolutamente nada, ¿verdad? Y tal vez iba un estudiante al festival y tiene la oportunidad de ver a GD o de ver, no sé, alguno de toda esta gente que vino, que pasaba lo que yo llamo un punto de giro. O sea, vos pensás de esta manera y escuchás eso y pensás de otra manera. Entonces ese chico regresaba a la clase y escuchaba al profesor y lo cuestionaba, porque entendía también que eso que le estaba explicando el profesor tal vez ya no era relevante, ya eso ya había pasado hacía mucho tiempo. Entonces, y al principio yo me acuerdo que yo le decía a la gente, vea, si usted no le da permiso a la universidad, falte, o sea, falte. Sí, de fijo. Porque al final de cuentas, o sea, dice, no, es que me van a poner, y yo le decía, falte, o sea, sí, no, yo falte. Intégrese, aprenda, ¿verdad? Entonces yo creo que cada época va teniendo como sus desafíos. Sin duda alguna, desafío, que no solamente para el sector de diseño, es un desafío para todo el sistema productivo mundial, si se quiere. Y ahí donde existe la oportunidad gigantesca, lo que hablaba ahora, el diseño es una herramienta para cambiar realidades, que bien aplicada se puede introducir a muchos sistemas también, que han sido, o sea, que en este momento de alguna manera son completamente obsoletos, ¿verdad? Entonces el diseño, si se sabe construir, se pueden crear andamios que finalmente esa columna que estaba ahí monolítica de muchas cosas no se va a derrumbar en un momento, pero ya está resquebrajada, y el sector, digamos, de diseño lo que puede poner son andamios, ¿verdad? Para que vaya construyendo otro tipo de estructuras que vaya soportando el sistema creativo también. No sé si me expliqué, pero... Sí, Gina, de tu lado, desafíos, del lado tuyo y del lado del colectivo.
Desafíos hay todos los días, definitivamente. Tal vez ¿cómo es? Sombrero empresaria. Sombrero empresaria, tramitología, es un reto gigante. Eso me faltó. Sí, porque generalmente cuando nosotros, o la industria creativa, no necesariamente tiene muchas personas que colaboren, generalmente es una persona, 2 personas o 3 personas que están desarrollando pues, un producto, un servicio y tienen que hacer todo el proceso. Imagínate sacar a esa persona y llevarla 3 días a hacer procesos, o sea, desde Hacienda, Ministerio, Caja, ¿verdad? Por lo menos desde el colectivo hemos intentado que todos estemos al mismo nivel de tramitología, o sea, estar todos funcionales, ¿verdad? Con lo que pide la ley, pero eso significaba un reto gigante porque yo creo que los sistemas no se hablan, o sea, vos vas a tributación, te piden el mismo papel, acá te piden el mismo papel, entonces si fuera ese servicio sencillo donde una entidad agarra un documento y se hace responsable por ese documento y ese documento después le habla a las otras entidades, uno, le ahorra tiempo a esa persona para poder ser más productiva y estar en ese emprendimiento pudiendo hacer esa economía circular más eficiente. El tiempo que toma ir a hacer un proceso nos hace ineficientes en el resto de las cosas y eso da un aprendizaje de inconsciencia colectiva. Para mí ese es uno de los retos más grandes, que no depende de mí, depende mucho también ¿verdad? Del Estado. El otro reto grande es que nos ha tocado un poco a las patadas, y hablo del tema, o por lo menos la formación que yo tuve académica, donde en un inicio nos tocó a las patadas entender lo que es el negocio y cómo opera un negocio para que sea rentable. Y esto hablo del sistema educativo primario y secundario. Si a nosotros nos enseñan desde la primera y la secundaria cómo administrar recursos, podría ser que en un futuro las personas pudieran ser más responsables de cómo administrar ese recurso y pudiéramos tener una economía más responsable. Si sabemos que actualmente en Costa Rica de lo más importante es la educación, bueno, ¿por qué no incorporar estas temáticas dentro de esta currícula para que después tengamos un público que administre mejor los recursos? Creo que desde esa perspectiva, tramitología, entender realmente, ¿verdad?, cómo administrar, y eso hablo en general, o sea, finanzas de la casa, ¿verdad? Cómo eso hace tantos estragos en una familia y más en estas circunstancias. ¿Cómo no ahorramos? Entonces el reto 2, educación, el reto 3, convergencia, cómo desde gobierno podemos ser más inclusivos y nosotros participativos, en donde haya un diálogo que no se vuelva político por partidos, sino cómo hacemos crecer el país como un todo, no por ideologías. Entonces, el sector definitivamente se ve afectado por esas 3 cosas, pero creo que la más inmediata definitivamente es tramitología, y entender desde el gobierno que uno es una industria que va más rápido de lo que el gobierno se actualiza. Por ejemplo, si yo voy a la caja en este momento, yo no puedo poner mi profesión, no existe, en este momento. Entonces tenés un montón de mapeos de profesiones que no existen, entonces no puedes tributar como tal, entonces no puedes tener un mapeo real de la industria como tal. De hecho, ahí es donde falta esa conexión de la que hablas entre las diferentes instituciones. Como no sabemos exactamente cuál es nuestro código en el registro tributario, nada más sabemos que estamos mapeados en la cuenta satélite de cultura, entonces no existe una conexión real entre el aparato público para entender el quehacer de un creativo, de un diseñador. Entonces ahí la cosa se nos pone o por ejemplo, cuando vas y quieres ser pyme y tenés que pedir el seguro al INSS, pero de repente hay ciertas profesiones donde el riesgo tal vez es más alto o menor, o tenés equipo sensible, pero tampoco está mapeado, entonces tenés que sacar otro seguro por fuera para poder mapear
esa parte que no puedes, por ejemplo, meter en un seguro, hablando de seguros. Y lo otro es que vienen muchos desarrollos muy interesantes, por ejemplo viene el desarrollo del tren con sus paradas, bueno, porque no se articulan que hayan espacios para esparcimiento público, venta para producto nacional de diseño y artesanía, cómo no se empieza a articular desde ya, si se sabe que se está haciendo el planteamiento. Por ejemplo, también sé que viene un desarrollo grande para Barrio Cuba, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos, proyecto de 24. Sí, ¿cómo podemos integrar a los diseñadores y a los artesanos? ¿Cómo podemos integrar a la gente que está desarrollando espacios interactivos? Entonces, yo creo que desde ya es otro reto, es cómo involucramos a diseñadores, que en vez de diseñadores son estrategas, para poder hacer soluciones más abiertas e inclusivas, ¿verdad? Para la sociedad, porque no es solamente, como decía por acá, la parte estética, o sea, no es solamente diseño gráfico, no es solamente moda, es cómo puedo hacer una silla en un espacio público para que tenga durabilidad en el tiempo y sea eficiente para las personas que lo van a usar. Entonces, como retos, lo que veo es eso, cómo metemos a los diseñadores dentro de estos procesos. Eso lo puse, si te parece, Gina, mecanismos para acercar al sector público, al sector creativo y viceversa. Exacto. Entonces, para lograr esa intercomunicación. Y bueno, nosotros nacimos para eso. En realidad, Ciudad Creativa lo que vino a hacer es ver el capital creativo ciudadano, ver todo el movimiento que está sucediendo y generar los mecanismos y los puentes para que ese capital creativo se pueda capitalizar y se pueda catalizar más bien en proyectos que sean tangibles para hacer un chete más bonito, para hacer que San José tenga no solo una mejor cara, sino también una mejor función, que es lo que finalmente hace el pensamiento de diseño. Entonces, esto no es que solo sea tarea nuestra también, ¿verdad? O sea, nosotros nacimos para eso y porque había un movimiento, pero no es solo tarea nuestra. De hecho, el hecho de estar ahorita conversando con ustedes y con ustedes, actualizando esta política, es para generar esas vías en las que los creativos, las empresas, los colectivos pueden acercarse al aparato público y proponer con una coherencia de que está enmarcado en el marco legal de la municipalidad, que está de acuerdo a la Constitución, al Código Municipal. Entonces, nosotros nos comprometimos después de que nos designaron justamente para abrir esas vías, y el proyecto T24 es una gran oportunidad, es la primera gran oportunidad que tenemos para que eso sea posible y sea una realidad. De hecho, por ahí estamos trabajando un poco también en ese tema, y ahorita vamos a tener una intervención de un colega, Brian Navarro, que también está muy cerca de ese proceso. Pero vamos a seguir con Daniel. Daniel, de tu lado, ¿qué desafíos? Creo que el gran desafío desde el sector diseño, y creo que ya lo resumieron muy bien Paco y Gina, yo lo podría todavía resumir más en una palabra, que es formalización, ¿verdad? ¿Cómo logramos esa formalización del sector? Y ahí es donde entra entonces la institucionalidad, por lo menos de parte del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y es aprovechar la misma legislación que tenemos o que se va creando. Yo creo que en este país las políticas y la legislación, las leyes, están subvaloradas, ¿verdad? Porque no las logramos interpretar o no las logramos entender de la manera correcta para la que fueron creadas, y a veces lo entendemos más desde un punto de vista de la politiquería o de partidos políticos muy específicos. Yo creo que si lo vemos más bien como plan país, podemos sacarle realmente el provecho y explotarlas de la manera positiva, en este caso para que el sector crezca, ¿verdad? Entonces también hay que desmitificar la relevancia y lo que significa la aprobación de una ley o de un decreto o de una política, y cómo podemos sacarle provecho. Y por otro lado también desmitificar el concepto de industria creativa, que a veces se tiende como a satanizar o a malinterpretar,
porque se puede entender que la industria creativa es nada más como la explotación económica de la cultura, y en realidad no es eso, ¿verdad? Es muchísimo más amplio, ¿verdad? Es realmente poner en valor a los sectores culturales, en este caso costarricenses, ¿verdad? Para que realmente desde la misma población nacional e internacional, ¿verdad?, o extranjera, se puedan entender de una mejor manera, no solo desde el punto de vista económico, ¿verdad?, sino social, de identidad, cultural. Entonces es realmente cómo podemos sacarle provecho a toda esa legislación que por suerte se ha construido, ¿verdad?, y todas estas políticas, decretos y los mismos reglamentos a lo interno al menos del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, para apoyar el sector creativo y que este realmente ocupe el lugar que merece en este país desde hace muchos años. Total, y tan amplio y tan grande es la gama que puede abarcar y que abarca el diseño, que hasta nos toca meternos en el raíz político y de leyes para entender la profundidad que un creativo puede tener en el aparato que estamos tratando de cambiar en esta patada que nos dieron para que cambiemos todo el paradigma, ¿verdad? Esta patada de crisis. Bueno, en realidad por eso estoy aquí sentado, porque más bien gracias a legislaciones y decretos que se han firmado y que han dotado al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo para ser un articulador, ¿verdad?, en el sector diseño, pues es realmente que se han podido hacer logros, porque uno se aprovecha de la ley, ¿verdad?, la interpreta y la entiende bien, y a partir de eso puede favorecer a un sector. Es una herramienta que está al alcance de todos, y de hecho ahorita el hecho de poder co-crearla y de hacer una política pública de cultura es una gran oportunidad para toda la gente y todos los creativos que siempre dicen que San José es feo y que se puede hacer aquí, se puede hacer allá. Se puede, pero necesitamos apropiarnos de la creación primero de la herramienta y después del uso de esa herramienta, el uso responsable e informado, como decía Daniel. Y también me parece que mencionaste algo que se relaciona un poco con lo que decía ahora Gina, de que la industria de la cultura y la industria creativa tiene como este tinte, ¿verdad?, de que es algo capitalista para explotar la creatividad y el patrimonio y la identidad, y realmente no es así. Si uno tiene el abordaje, como lo decía Gina, un poco más de economía social solidaria o economía circular, ahorita estamos justo en el momento de aprovechar la crisis para replantear todos esos mecanismos que nos pueden ayudar a no solo hacer una mejor ciudad, sino también hacer mejores productos y mejores gobiernos, mejores encadenamientos y empresas, ¿verdad? Es más bien, sacar de ese estado precario al sector cultural y ponerlo realmente a un nivel del siglo XXI que se merece, ¿verdad? Total, sí, es el rol, es el futuro, si no es para él, entonces... Oye, sí. y es que definitivamente este momento, precisamente lo interesante es que puede ser el inicio de otra cosa completamente nueva, de alguna manera. Y eso me referí yo ahora como con las columnas, porque digamos el sistema es como esta columna rígida, ¿verdad?, que ha estado ahí, que esto lo que ha hecho es resquebrajar ese sistema, porque se ha dado cuenta, o sea, por lo mismo que estamos sucediendo, desde que no se adapta a los cambios tan fácilmente. Entonces, la misma necesidad está generando que se crean andamios alrededor de esa columna, que es lo que está empezando a construirse, ¿verdad? Y la política, digamos, de diseño tiene que ver precisamente con cómo se articula ese andamio mejor, porque esa columna en algún momento va a terminar de derrumbarse. Entonces tiene que crear una estructura mucho más fuerte que se pueda adaptar a los cambios de una manera más efectiva, ¿verdad? Ese es el propósito, esa es la idea total. Por aquí la gente, para leerles también lo que tenemos nosotros mapeado de la investigación que hicimos y los aportes que ustedes dieron, está la falta de estrategias de internacionalización, dificultades para obtener materias primas, insumos, equipo, maquinaria, que era mucho lo que conversábamos al principio, Gina. También la falta de conexión con otros sectores de la industria creativa. Paradójicamente hay una industria creativa muy activa, pero faltan también vías para poder conectar los sectores que trabajen como más coordinadamente. También la falta de acceso a herramientas financieras y comerciales, que ustedes también mencionaron. Actualizar el contenido académico, muy necesario, absolutamente necesario, sí.
también la parte de tramitología, burocracia y formalización que conlleva todo el proceso de hacer una empresa, un producto, en fin, lo que ya conocemos, y mecanismos para acercar al sector público, al sector creativo y viceversa, generar esta co-creación y esta comunicación de una manera más efectiva. Y la gente hasta ahorita ha mapeado de primero como orden de prioridad, porque aquí lo que tenemos es como una lista, ¿verdad?, de todos los desafíos y ahorita de todas las oportunidades, y la gente tiene ahorita como primer desafío las estrategias de internacionalización. Ha pasado que en otros sectores nos hemos dado cuenta de que de repente el mercado de Costa Rica es muy pequeño y tenemos que pensar un poco más como el museo ya lo ha venido haciendo desde hace muchos años, desde una visión centroamericana inclusive. Entonces, acaba de cambiar. Dice que el primero es la falta de acceso a herramientas financieras y comerciales. Mucho también ligado a la parte de burocracia y de que se comenten de que se interconecten y comuniquen los sectores. Sí, me permitís ahí ampliar un poco sobre el tema de internacionalización. Por supuesto. Yo creo que ahora con las herramientas digitales ha venido a solventar, hablando del sector diseño, y yo creo que Procomer específicamente es un ente que es bastante eficiente con ese tema, y la experiencia desde mi perspectiva que yo he tenido con la institución ha sido muy positiva, desde querer ayudar al sector, pero también existe una responsabilidad de parte de los diseñadores de hacer ese mapeo correcto, que muchas veces a veces no lo saltamos por el día a día o porque no tenemos la información concreta a la mano. Yo creo que para mí uno de los problemas de internacionalización tiene que ver con la logística, y eso tiene que ver con Correos de Costa Rica, ¿verdad? Para mí Correos de Costa Rica es un ente súper importante que en este momento está tratando de mejorar y ha hecho muchos esfuerzos, pero es un ente que ayudaría montones a que ese proceso de internacionalización sea todavía mejor, porque ya existe para mí Procomer, que es muy bueno, y con capacitaciones casi que gratuitas, de muy buen nivel, con gente de muy buen nivel, pero yo creo que, o desde mi perspectiva, inclusive en mi caso que me ha tocado exportar producto, la parte logística es súper costosa y no es competitiva. O sea, yo no puedo competir con Sudamérica a la hora de enviar, por ejemplo, a Europa o Estados Unidos. A nivel logístico a mí me cuesta el doble, eso quiere decir que al cliente final le cuesta el doble. Entonces, no somos competitivos en relación a lo que hay en la región. Para mí el problema más grande en la internacionalización es logística, específicamente cómo podemos hacer para que Correos de Costa Rica sea una herramienta más eficiente, que yo pueda traquear, ¿verdad?, los paquetes, que tenga un costo eficiente, que yo me sienta tranquilo que ese paquete le va a llegar bien a esa persona a un costo razonable. Para mí eso es como uno de los desafíos también que lo conversé ahora. Gracias por profundizar así de específico. Sí. Tal vez amplío un poco o complemento lo que está diciendo Gina, y es que efectivamente para lograr eso creo que el punto clave es la colectividad, ¿verdad? Y por eso es que Costa Rica Diseña existe, ¿verdad? Y esperemos que el colectivo no solamente crezca, sino que se creen otros colectivos, porque solo si lo entendemos el sector desde la agremiación, realmente podemos ir a tocarle la puerta a Procomer o podemos ir a tocarle la puerta a Correos de Costa Rica, y realmente solo así vamos a poder internacionalizar el sector, ¿verdad? Entonces es una lucha que por un lado lo tenemos al interno del país, ¿verdad? Es esta formación de públicos que hemos logrado poco a poco de posicionar al sector diseño como calidad realmente costarricense, y por otro lado es cómo llevamos esto hacia afuera y que podamos ser competitivos en el mercado internacional. Total, muchas gracias por profundizar así específicamente. Ahorita ya casi se nos acaba el tiempo y todavía nos quedan muchos temas, pero entonces ya vamos a introducir el siguiente tema, que son las potencialidades del sector, y para eso tenemos una intervención de nuestro colega Brian Navarro, que no es del sector diseño,
pero que va mucho en la línea de cómo el diseño transversaliza muchas disciplinas y muchos sectores. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Brian Navarro. Soy un apasionado por temas de ciencia, tecnología e innovación. He tenido una formación académica en esas áreas, específicamente toda la parte eléctrica, electrónica, computacional, administración de tecnologías de información, más recientemente una especialización en transformación digital. Y ahora que tengo la oportunidad de liderar y asesorar diferentes organizaciones de esta índole a nivel nacional e internacional, uno ve cómo el diseño cada vez cobra una mayor relevancia, en el sentido de que lo utilizamos como metodología para la conceptualización de nuevos productos, de nuevos servicios, lo utilizamos como metodología para comunicar de una manera más asertiva y efectiva lo que se está haciendo. En fin, ya la era de esa revolución industrial en donde lo que importaba era producir en masa con poca personalización, y eso ya se acabó, y cada vez resulta fundamental poder diseñar cada cosa que hacemos en función de las necesidades de los usuarios, de los clientes y de las personas que van a consumir nuestros productos y nuestros servicios. Es por ello que muchas organizaciones a nivel mundial ya van cambiando la relación que tienen de diseñadores versus otro tipo de colaboradores. Entonces están pasando de tener a un diseñador por cada 50 colaboradores a relaciones de 1 a 5, ¿verdad? Y lo vemos en empresas como IBM o incluso empresas de tecnología más recientes como Uber, como Facebook, como Dropbox, como Airbnb, y en fin, siento que el diseño se tiene que ver muchísimo más allá de lo que se ha venido visualizando, y podríamos hablar por horas de este tema, pero más bien dejo a ustedes que puedan profundizar más al respecto y que podamos tener un diálogo, ojalá en algún momento. Muchas gracias a Brian Navarro por ser parte de esta conversación desde su ámbito, que también es súper estratégico para ver cómo el diseño tiene tantas posibilidades. Y entonces vamos a hablar justo de eso, cuáles son las potencialidades del sector. Ahorita estamos un poquito sobre tiempo, entonces entre más sintéticos podamos ser, mucho mejor. Paco. Yo pensaría que una de las ventajas que tiene el sector precisamente es que por la misma disciplina del diseño nos permite adaptarnos rápido. Entonces creo que, y al mismo tiempo lo que hablamos ahora, que hay un tema, digamos, de seguir adelante, ¿verdad? O sea, de no darse por vencido, digamos, desde el sector, de seguir y seguir y seguir, y precisamente por eso ha crecido tanto. Y yo que lo vengo mapeando desde hace un montón de tiempo. Sin embargo, creo que esto va a llegar a cambiar también y acelerarse mucho más en estos tiempos, y sin duda alguna considero que el diseño nacional va a pasar como una especie de catarsis precisamente por eso, y no es algo, digamos, que vaya a... No es algo, digamos, que se vaya a detener, pero precisamente todo lo que está sucediendo ahora nos va a llevar a otro lugar que en este momento todavía no lo entendemos, pienso yo. O sea, no estamos muy claros, pero precisamente las ventajas que tiene es que nos adaptamos mucho más rápido. Y somos necios. Y somos muy necios. Ok, súper. Gina. Motor de cambio, definitivamente. Estrategas y buscadores de soluciones con el tema de innovación abierta. Para mí eso lo resume. Estrategas y dijiste innovación abierta. Okay. Innovación abierta, entendiendo ese concepto como que todas las partes pueden ser parte de ese proceso de creación de la estrategia.
seguir dando la lucha, porque algo muy bonito que tiene el sector diseño es que reclama y propone a la vez, ¿verdad? Y eso es algo que solo así ha crecido y solo así seguirá creciendo. Conforme va reclamando, va proponiendo. Y además, cada vez que proponen, trabajan, creo que de una manera muchísimo más unificada. Entonces, solo así esto podrá salir adelante. Súper. Tengo por acá, haciendo el resumen de la investigación nuestra y sus aportes, la adaptación rápida, y no puse necedad, pero que se entienda como necedad, no puse constancia. La gran demanda de material multimedia en diferentes medios, buena percepción internacional del país a lo externo, creciente aceptación de producción audiovisual nacional, expansión de demandas de diferentes plataformas para el entretenimiento y estrategas y potenciadores de innovación abierta. Es lo último que tengo por acá. Por ahorita, lo primero que tengo, según ha opinado la gente, buena percepción internacional del país. Y bueno, ya vamos casi terminando con esta discusión y vamos a cerrar con la parte de la política. Desde sus puntos de vista y desde su trayectoria y sus instituciones y lo que representan, ¿cuáles son puntos clave que tienen que estar definitivamente en este documento que estamos actualizando de política de cultura para que el sector, como dijimos ahora, se potencie como industria, pero también que ese capital creativo pueda catalizarse positivamente en la ciudad? Yo creo que va a tener que ver mucho con la manera que se relacione con otros sectores. Por ejemplo, con el sector de ciencia y tecnología, con el sector de economía y negocios, con el sector de la sostenibilidad, con el sector del medio ambiente. O sea, la capacidad que tenga el sector diseño en este momento para relacionarse con todo lo demás y poderse articular, creo que va a ser sin duda el cambio fundamental en el diseño costarricense. Entender que los diseñadores actuales, aparte de tener espacios para poder divulgar, y, ¿verdad? Como lo es un festival de las artes y demás, es cómo podemos involucrar el tema de negocio en esos proyectos. Por ejemplo, en un festival de las artes, ¿qué pasa si se hacen ruedas de negocio y se preparan a estos diseñadores y artesanos? Y se prepara también al sector para aceptar propuestas y que el mismo sector y la economía nacional crezca de una manera invirtiendo en el propio capital humano que hay en el país. Entonces, para mí, como decía Paco, es articular esas partes, pero involucrarlas de una manera activa en proyectos que ya se ejecutan. Mesas de discusión, definitivamente yo creo que el sector diseño debería de estar más presente en desarrollo, ¿verdad? En donde puedan haber mesas de discusión, donde puedan estar los diferentes actores, ¿verdad? El audiovisual, ¿verdad? Como Paco decía, pero que se lleven a cabo. Yo creo que cada sector es como un piñón. La política lo que tiene que hacer, o me parece a mí su propósito, tiene que ver con la capacidad que tenga de articular y que cada piñón encaje uno con otro para que esa gran máquina pueda realmente caminar como un motor. Total. Y sabiendo que esa máquina la accionamos todos. Correcto. En corresponsabilidad, ese es el evangelio de estos días, la corresponsabilidad. Total. Daniel. Para mí creo que son 3 factores fundamentales. Uno, que si la política lo que quiere es beneficiar al sector, tienen que escucharlo, ¿verdad? Solamente escuchando al sector realmente pueden diseñar o rediseñar algo a partir de este feedback. 2, no se puede trabajar solo, ¿verdad? Definitivamente hay que trabajar en conjunto con otro montón de sectores para que realmente sea un engranaje muy bien articulado. Entonces es ir a tocar puertas, ¿verdad? Y no decir, lo hago yo solo porque si no, no va a funcionar. Y 3, pensar a largo plazo, ¿verdad? Realmente no dónde estamos ahora, sino dónde queremos estar. Claro.
ser completamente visionarios. Claro, total. De hecho, ahora que lo mencionas el plazo, Daniel, esta política la estamos actualizando ahora, pero va a ser vigente por 4 años, desde 2022 hasta 2026. Entonces realmente significa pensar a largo plazo, dónde queremos estar, no solo en 4 años, sino qué cimientos estamos construyendo ya para lo que viene, incluso. Entonces, pues por acá veo algo en Facebook, ¿no? ¿Todo bien? Ok. Parece que por acá las potencialidades del sector quedó de primera la adaptación rápida y la constancia que tenemos. Es muy curioso porque normalmente cuando ponemos este tipo de cosas que son como más de habilidades blandas o de empatía, digamos, más de las capacidades del individuo, siempre quedan de primeras. Entonces es interesante, mucho haciendo alusión a lo que mencionabas al principio, Gina, de cómo aplicar estrategias creativas primero para sí mismo. De repente, en una política como que a uno le suena un poco salido de contexto, pero vieran que también ese aspecto individual social fue un punto muy importante para tener la designación como ciudad creativa, porque hablamos de que la principal bandera nuestra es el diseño social, y el diseño social comienza con el individuo. Entonces, si somos creativos con nosotros, podemos construir también una mejor ciudad, así, a grandes rasgos. Entonces, pues ya hemos terminado esta discusión. De verdad, muchísimas gracias por profundizar, por venir, por compartir y por trabajar también tan proactiva y tan propositivamente en el sector. De verdad que necesitamos que nos alineemos todos y poder conversarnos más, y para eso también es este espacio, para poder desarrollar juntos las herramientas que nos van a servir en el futuro. Y bueno, pues nada, estamos acá muy felices de seguir con estas discusiones. Recordarles que ahorita, terminando esta discusión, vamos a tener activo el formulario, que este Google Forms es un poco más profundo en el análisis que ustedes nos pueden hacer y en la devolución que ustedes pueden hacer de toda esta conversación, más profundo que Mentimeter, más profundo que Facebook, porque ustedes ahí se pueden dar el lujo de escribir párrafos y párrafos que nosotros vamos a estar muy felices de sistematizar cuando hagamos la reunión de toda la información para tener este documento. Entonces, por ahí va a estar activo. Y nada, nos vemos la próxima semana a la misma hora por San José Ciudad Creativa. Chao. Muchas gracias. Gracias.